De CEET només hi ha un, però en són molts. Al Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana oferim les 3 modalitats per estudiar el batxillerat a distància, amb una comunitat sempre connectada on et facilitem molts recursos educatius dinàmics i eficients. En mi trabajo necesitaba la obtención del título de bachillerato. Tengo familia, se adapta básicamente a mi situación. Vas a tener las mejores posibilidades y unos grandes profesores que te esperan. Puedes estudiar lo mismo por la mañana que por la tarde, puedes entrar a hablar también con los profesores a través del aula virtual, en contacto por email, ejercicios que tienes autoevaluables, que lo tienes todo. Adquireix noves competències amb materials digitals de qualitat i un seguiment personalitzat del teu aprenentatge. Como en el CED la matrícula siempre está abierta, cuando llegué de Perú me pude matricular sin problemas e incorporarme. Estoy yendo a estas clases porque es para mí más cómodo y me hace más responsable estudiarme día a día lo que a mí me interesa. Hay muchas tutorías individuales que dan como un poco de refuerzo cuando lo necesitamos. Cuando llegué a la universidad vi que mi rendimiento había que complementar y puedes compaginar, en mi caso, la universidad con el bachillerato. Si estudies a un centre presencial, pots compaginar assignatures soltes amb nosaltres per tindre més oportunitats a la Pau. Quería seguir con mis estudios de música, se me posibilitaba el poder acceder al bachillerato artístico musical y tenía una muy buena profesora aquí que me posibilitó dar clases completamente especializadas que además luego he podido convalidar en el conservatorio. El primer año me matriculé de todas las asignaturas que me faltaban para finalizar el bachillerato. Me permitía también tener otros estudios como un grado medio de obras de interior y decoración. Amb nosaltres tens possibilitat d'elegir les assignatures que millor s'adapten a tu, segons la teua situació. Ha habido años que yo tenía menos tiempo para estudiar, entonces lo que hacía es que me cogía menos asignaturas. Pero como te guardan la nota, esas asignaturas ya las tienes aprobadas para siempre. Molts estudiants del batxillerat a distància són treballadors, mares i pares, persones amb minusvalideses, músics o esportistes d'elit. Tots troben oportunitats per continuar estudiant. Som diversos i inclusius. He decidido estudiar el bachiller para cambiar de oficio. Tengo una oportunidad de coger base para hacer un grado superior, para combinarlo trabajando y todo eso, yo creo que es lo mejor. Yo cuando vas a acabar el bachillerat, así al CEET, vaig cursar una FP i ara estic a la UNED. Al batxillerat volem estar al teu costat, enriquir-te al teu ritme. Me toca treballar un dilluns de matí i jo volia vindre aquest dilluns, puc saber que aquesta classe la puc recuperar un dimarts per la vesprada i així no tinc que deixar el treball. Els campionats coincideixen en les avaluacions, aleshores moltes vegades no he pogut assistir als exàmens. Lo que más valoro del CEF es que no corre convocatoria de los exámenes. Perquè volem formar persones, donem oportunitats. Gracias a que virtualmente te puedes comunicar con el profesor, está más cercano, el seguimiento es como más real. No necesitas estar 7 horas sentado en una silla, tú te puedes organizar como quieres aprender. Gràcies al CEF, degut a la meva malaltia, puc acabar el bachiller y poder acceder a la universidad en la carrera que yo vull. Oí hablar de este centro por mi hermano, que también se lo sacó aquí, y me va fenomenal. Hubiese estado aquí estudiando en el CED y me hubiese sacado el bachillerato, no hubiese podido. I recorda, és públic i gratuït. I recorda, és públic i gratuït. És batxillerat. Obrit oportunitats. Generalitat Valenciana.